Cuando un videojuego comienza su desarrollo, se contratan desde programadores hasta incluso guionistas. Como todo proyecto que empieza, muchas ideas son descartadas y reemplazadas. Muchas de estas se plasman en las llamadas compilaciones. Estas van desde pequeñas demos técnicas hasta mapeados completos y totalmente jugables pero descartados. Esto último, ya que no podrían encajar con el contexto del propio juego o simplemente no han tenido tiempo o capacidad para programarlas completamente. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Videojuegos Perdidos, volumen 2. Demo técnica Mario's Face, completamente perdido. El 21 de noviembre de 2004 fue lanzada la Nintendo DS, una consola portátil que tenía la característica de contar con dos pantallas, una de ellas táctil. En la E3 del mismo año, Nintendo enseñó las características de esta consola, mostrando una pequeña demo del táctil. Se trata de una simple pantalla con Mario y Wario seleccionables respectivamente. Con el lápiz de la portátil, se estiraría la cara del personaje seleccionado para probar la sensibilidad del touch. Esta demo técnica fue desarrollada por un Nintendo EAD solo para ser vista en esta ocasión al parecer. Con respecto al aspecto gráfico, utiliza un estilo estándar de cel shading, pudiendo ser intercambiable con 3D estándar, muy similar al de Mario 64. Actualmente contamos con un pequeño video de la demo y un par de capturas hechas desde una consola. Sin embargo, la ROM nunca se filtró al internet. Padre de Familia AR, completamente perdido. And don't forget to watch Family Guy, Sunday nights at Brian. En 2018, Samsung lanzó un evento de realidad aumentada en la IFA. Este consistía en un videojuego de padres de familia. Todo esto para probar las posibilidades de la realidad aumentada en la para ese entonces nuevos teléfonos Samsung. Para comenzar el juego se debía pasar por un escáner, el cual iniciaba el título. Este permitía recorrer la casa de los Griffin mediante el celular, ayudando a Peter con las tareas que tenía trazada en la casa, puesto que estaba con resaca. Al ir recorriendo la casa, los diferentes personajes de la familia le asignarían tareas al jugador, pudiendo incluso interactuar con diferentes electrodomésticos smart y otras aplicaciones externas con solo el celular. El desarrollo del juego estaba escrito por los guionistas de la serie directamente. Debido a que este evento fue único y a puertas cerradas, no se ha filtrado ningún video del mismo completo. Además, la compra de Disney del show dificultan aún más el relanzamiento, quedando solo un video promocional, un tráiler y algunas fotos del evento. Darkest Fear, completamente perdido. Este fue un videojuego lanzado originalmente para celulares con sistema Java por parte de Rovio Entertainment en 2005. Este juego de suspenso que consistía en resolver puzzles para llegar a algunos de los finales predeterminados. En 2009 se hizo un remake para iOS que fue retirado sin razón aparente de la tienda en 2011. Según el usuario que nos mandó el caso, habían páginas para descargar el juego, pero estas ya no se encuentran disponibles, dejando este juego completamente perdido para este sistema. Prince of Persia: Assassin, cancelado, completamente perdido. Tras el éxito de Prince of Persia: Arenas del Tiempo, a fines de 2003, Patrice Desilets comenzó a trabajar en el próximo título de la saga de Prince of Persia. Sin embargo, al notar que según él, un príncipe no es figura de acción, es solo alguien que espera ser el rey, decidió tomar inspiración en una figura más imponente, los Assassins. Estos eran una organización temida por eliminar figuras políticas y religiosas, siguiendo un estricto credo con sus normas. Desilets decidió transformar eso en un concepto para el juego, dejando de lado al príncipe para centrarse en quienes le protegían. De esa manera, la historia pasó a tratar de una chica assassin que debía trasladar y cuidar al príncipe por todo Jerusalén. La idea fue rechazada por Ubisoft, ya que esto se alejaba de la saga original, teniendo que pulir y cambiar la historia del juego para concebir lo que hoy conocemos como el Assassin's Creed original. En mayo de 2012, imágenes y un pequeño tráiler prototipo se filtraron y publicaron, dejando ver que el concepto de Assassin's Creed nació de este juego. Sin embargo, no se filtró ninguna compilación jugable hasta la fecha. En cuanto al apartado gráfico, se puede ver que utiliza una versión primeriza del motor gráfico Anvil, utilizado en toda la saga Assassin's Creed. Assassin's Creed Victory, cancelado, completamente perdido. Victory es el nombre clave que se le dio a la sexta entrega principal de la saga Assassin's Creed, el cual finalmente acabó llamándose Syndicate.
Se presume, según filtraciones, que Syndicate pasó por un periodo largo de cambios en su desarrollo. A fines de 2014, cuando Ubisoft estaba yendo a la baja por el desastroso lanzamiento de Unity, el medio Kotaku filtró unas capturas y algo de información sobre la próxima entrega que por primera vez estaría en manos de Ubisoft Quebec. Esta se llamaría Victory y se ambientaría en Londres poco después de la Revolución Industrial, con un protagonista desconocido. Otros medios de menor confianza dicen que este protagonista se llamaría Samuel Fay, un acaudalado empresario que lucharía por voluntad propia contra la opresión templaria en aquella época. Sin embargo, esto no está confirmado oficialmente. El misterio sobre este juego creció, ya que incluso antes de Unity se venía rumoreando una entrega en la Londres victoriana, rumor que tomaría fuerzas desde aquí. En las capturas aportadas por Kotaku, se ve un juego muy distante a producto final, con unos modelos en muy buena calidad, una densidad de gente en las calles más parecida a Unity y una ambientación más sombría y realista en comparación con Syndicate. Lamentablemente no tengo este juego en Steam para comparar como hicimos en el video anterior, pero está más que clara la diferencia. Aunque no hay nada de gameplay de este juego, tras investigar, el usuario Ray Eduhar se las ingenió para conseguir algunas imágenes de lo que puede ser gameplay real del Assassin's Creed Victory. En este vemos un protagonista que claramente no es Jacob Frye, o es una versión muy temprana y más joven de él. Sin embargo, Kotaku aseguró que habían 7 minutos de gameplay de donde salieron esas capturas que nunca apareció. Daredevil, cancelado, parcialmente encontrado. Este videojuego sobre el abogado ciego estaba siendo desarrollado por un pequeño equipo llamado 5000 Pies en 2003 y tiene una historia peculiar. Este equipo desarrollador, que venía de portear una versión de Army Men a PlayStation, hizo un trato con la editorial Encore, la cual tenía los derechos para utilizar el personaje en videojuegos. Este comenzó siendo un repaso de los mejores momentos de Daredevil en las páginas hasta que Sony, que estaba a punto de estrenar la película del personaje en 2003, quería hacer que esta coincidiera con un videojuego. Se contactó con el equipo y les ofreció más presupuesto, pasando de ser un juego humilde e independiente para PlayStation 2 a ser un multiplataformas de mundo abierto con una historia original. Para asignar el presupuesto, Sony insistió que sea un beat'em up y tuviera una mecánica de patinaje similar a la saga de Tony Hawk. Marvel difería en esto, pero no interfería demasiado. El desarrollo fue sin problemas hasta que llegó el momento del motor gráfico a utilizar. Se contrató personal que utilice la base de renderware de Criterion Software, pero Encore no quiso pagar por los derechos del motor gráfico, así que los desarrolladores se vieron obligados a crear uno propio con la base de renderware. Esto limitó mucho el juego, llegando a eliminar su mundo abierto y a tener problemas con las mecánicas planeadas. El juego se retrasó y no alcanzó a la película. Poco después, la mayoría del equipo desarrollador renunció por algunas polémicas y finalmente, aunque el juego estaba casi terminado, Marvel no lo aprobó, ya que no aprobaba la mano de Sony en este juego, dejándolo así completamente cancelado. No se supo nada de este hasta 2020, cuando el usuario PitTop Online enseñó un prototipo con fecha de julio de 2003, mostrando las características del juego. Fallout Van Buren, cancelado, parcialmente encontrado. Fallout Van Buren es el nombre que se le dio a la versión original del conocido Fallout 3, el cual estaba siendo desarrollado por Black Isle Studio en 2003. Sin embargo, el 8 de diciembre de ese mismo año, Interplay Entertainment despidió al equipo desarrollador y canceló el juego. Tiempo después, la licencia de la serie fue comprada por Bethesda, quienes le dieron un lavado de cara a la saga, haciéndola una RPG y haciendo un nuevo lore para la historia. En 2007 se lanzaron documentos y posteriormente algunas demos técnicas de lo que era Fallout 3 original. Curiosamente, algunos desarrolladores de Black Isle Studios participaron en el desarrollo de Fallout New Vegas y aportaron cosas que serían utilizadas originalmente en este título. Casino Royale, cancelado, parcialmente encontrado. Videojuego desarrollado por Electronic Arts en 2006 que serviría de enlace a la película homónima. Este repasaría los eventos de la película como tal a modo interactivo. El lanzamiento del juego estaría programado para el 17 de noviembre de 2006, siendo desarrollado después del videojuego James Bond, From Russia with Love. Este fue estrenado un año antes y sería lanzado el mismo día de estreno de la película en Reino Unido. Sin embargo, From Russia with Love tuvo una mala crítica y por tanto malas ventas, por lo que MGM y Electronic Arts rompieron contrato cancelando lo poco desarrollado del juego, llegando a MGM de inmediato un acuerdo con Activision para hacer juegos sobre la franquicia desde 2007. Se dice que solamente tenían arte conceptuales y los modelos 3D completados del juego. Aunque Activision no retomó el proyecto ya que la película había sido estrenada tiempo atrás, parte de la historia de este fue adaptada en el videojuego Quantum of Solace, lanzado en 2008. GTA 64, cancelado, completamente perdido. Este sería un port del GTA original de PlayStation para Nintendo 64. Se sabe que este tendría gráficos mejorados, nuevos niveles y características exclusivas de las que nunca llegamos a saber. Si bien fue mostrado en la E3 de 1999 e incluso referenciado por IGN, al no haber capturas de este se creyó solamente un rumor hasta que Lucci compartió mediante Assemble Games un escaneo de la revista de Nintendo 64 con información y capturas del port cancelado. De todas formas, nada más ha salido a la luz.
port de Mortal Kombat X para Xbox 360 y PlayStation 3, cancelado, completamente perdido. En 2015 fue lanzada la nueva entrega de Mortal Kombat para ese entonces. Hablamos de Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10. Este fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, originalmente fue planeado para ser un título intergeneracional, pero estas versiones se cancelaron sin dejar rastro previo. La historia es que al ser reciente la generación de PlayStation 4 y Xbox One, muchos usuarios contaban con las consolas anteriores. Entonces se propuso, y de hecho se confirmó, que el título saldría para dichas a pesar de la potencia dispareja entre generación. En cuanto a contenido, al parecer sería el mismo que traía la versión estándar del título. Port venía de High Voltage Software, quienes trajeron la versión de PC y estaban porteando más títulos a la generación pasada de consolas. Tras varios retrasos, en agosto de 2015, Warner Bros. Interactive dio este mensaje que ves aquí, dejando claro que se rindieron con el port. Sin embargo, se dice que todo esto comenzó con la pésima adaptación de Shadow of Mordor para estas consolas, ya que no solo este port fue cancelado, también el de Mad Max. De hecho, desde High Voltage quedaron tan ofuscados que eliminaron todas referencias a ellos con la saga Mortal Kombat. Esta versión de Mortal Kombat nunca fue vista por el público, aunque se supone que tenía gran parte hecha como para saber que no alcanzaría el estándar. Algunas imágenes se habrían filtrado, pero resultaron ser falsas. Versiones descartadas de Resident Evil 4, cancelado, parcialmente encontrado. Resident Evil 4 fue la puerta para concebir muchos de los survival horrors como los conocemos hoy. El desarrollo de este juego comenzó en 2001, pasando por muchas ideas que fueron plasmadas y enseñadas al público por parte de Capcom antes de su lanzamiento en 2005. En su primera fase y tráiler enseñado, podemos ver a Leon correr por una aeronave y se hace referencia a la cura del virus progenitor. El boceto parece indicar que la historia trataría de un asalto a Umbrella Europe, donde Leon acabaría infectado y adquiere poderes sobrenaturales. El tráiler pertenece a la versión GameCube del juego. La segunda fue enseñada en la E3 de 2003. En esta se hace énfasis en el lado de suspenso y se ve a Leon, aún con este poder de concentración, peleando con una figura apodada Hookman. En la versión Biohazard Secret DVD se puede ver un poquito más de esto. Sin embargo, esto también fue descartado. Hicieron una tercera beta que según los desarrolladores incluía zombies, pero nunca fue mencionada. Finalmente quedó el producto final y estas ideas llamadas Resident Evil, un Sin Saga. De estas versiones no hay nada jugable en absoluto, siendo lo único existente estos trailers. Sin embargo, los fans recrearon la beta y la llamaron Code Madman. Estuvo caída por un tiempo, pero se puede encontrar en internet a día de hoy. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.